Hola, buenas tardes. Yo estoy hablando de Hegel y representaré a Hegel en mi presentación. Buenas tardes. Mi nombre completo es Georg Wilhelm Friedrich Hegel y mi padre quería que fuera un pastor protestante, pero yo no quise y decidí estudiar teología y filosofía. Nací en Stuttgart, en Alemania, el 27 de agosto de 1770. Mi madre fue hija de un abogado y mi padre fue funcionario de una hacienda. Es decir, mi familia fue de clase media y mi primer maestro fue Philipp Jakob Spener, que fue un pietista importante. Sin embargo, recibió una educación laica, por lo que mi religión siempre fue protestante. En ese entonces, la iglesia todavía atacaba a lo que se clasificara como ilustrado. Estudié en el seminario de Stuttgart, en el seminario de Tubinga y en el gimnasio de Stuttgart. Y en el seminario de Tubinga conocí a Friedrich Hölderlin, poeta, y Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, mejor conocido como Schelling, que fue un filósofo y poeta, y con ambos discutimos sobre el romanticismo y la vida de ver, la manera de ver las cosas. Y los considero mis grandes maestros y amigos. También discutíamos sobre la Revolución Francesa y empecé a dirigirme hacia la filosofía de Immanuel Kant y del liberal Jean-Jacques Rousseau. Mi padre murió y me dejó una gran suma de dinero, por lo que decidí dejar de trabajar y dedicarme por completo a la filosofía y al desarrollo de mi filosofía, y después de eso publiqué Fenomenología del Espíritu, que plantea que la verdad se obtiene con el adecuado planteamiento del problema a resolver e introducirse. Bueno, también con esto inicio mi dialéctica, que sirve para comprender la situación real del mundo y evitar confundirse con las contradicciones de la misma. Una frase famosa mía es: la conciencia nos da en ella misma su propia pauta, razón por la cual la investigación consiste en comparar la conciencia consigo misma. También escribo La filosofía del derecho, que propone mis bases políticas, y planteo que el humano busca siempre generar su sentido ideal y fundamento ético. El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Con esta frase y con este libro, Karl Marx hace sus bases filosóficas y plantea su socialismo. Muero en Berlín de cólera en 1871 a los 61 años, morí joven. Mi filosofía se basa en borrar las filosofías que no son realistas, es decir, regreso a la filosofía de lo real y elimino el escepticismo y el idealismo. También considero la separación de la lógica subjetiva y la objetiva, es decir, lo subjetivo no tiene que ir más allá de la razón y la opinión de cada quien la opinión y la realidad de cada quien debe ser objetiva, porque la subjetividad solo es un mundo paralelo, un universo imaginario. Para mí hay tres cosas firmes y racionales. Una es Dios, otra es el alma y la última es el mundo. Sin embargo, hay que recordar que viví en la época del romanticismo, por lo que me llevó a pensar lo siguiente: en un panlogismo, es decir, en un logos común y en una razón común, y en un universo común donde las conciencias y las ideas de cada humano y de cada ser se unen y hacen un gran universo colectivo de ideas, de conciencia. Mis bases políticas se basan en criticar al Estado y decir que el Estado tiene como obligación mantener en alto a los individuos y también mantener la igualdad entre ellos, el reparto justo, mantener una alta moral y una ética de bien común. Para mí la moneda cosifica las relaciones humanas, porque las hace materialistas. Considero las matemáticas como un método perfecto de la razón y que se vive día a día. Por ejemplo, la espiral Fibonacci, que representa la espiral de la perfección y la matemática perfecta y racional.
Creo que en el mundo nunca está en paz y siempre hay guerras. Y es utópico pensar que las relaciones internacionales son pacíficas porque el estado universal es guerra. Y esto la historia lo ha dejado muy claro. Y a pesar de que las relaciones humanas y el mundo esté constantemente en guerra, creo en la evolución del sistema político y que este mundo puede llegar a ser un mejor mundo. En cuanto a la teología, una de mis frases más famosas es: la religión de la edad moderna se basa en el sentimiento de que Dios mismo está muerto, que posteriormente también la usa Nietzsche de diferente forma. Y lo digo con el mismo sentido. Considero a Dios como parte del espíritu colectivo general de cada objeto existente e idea del universo. Y por último, en cuanto a la justicia, el derecho y la moralidad, pienso que son momentos conceptuales abstractos, es decir, que para cada persona puede ser diferente. Y pienso que la ley y el derecho debe de ser organizada por una sociedad culta y moderna, y no regida por monarcas absolutistas. Para esto, mi teoría dice que el ser humano siempre actúa racionalmente, por lo que esta persona sabría hasta dónde llegan sus derechos. Y con esto doy a entender que, aunque la paz no sea una realidad del mundo en que vivimos, la justicia sí puede llegar a obtenerse con el razonamiento humano. Y creo que en el mundo hay corrupción y que no todas las leyes son aplicadas correctamente, pero creo que esto es una falta de razonamiento humano y que en algún tiempo podremos llegar a superar. En el mundo político y jurídico, el razonamiento colectivo de cada ser interdependiente y de cada ente social debe ser comprendido como el derecho. Y a su vez, el derecho se basa fundamentalmente en la justicia racional, y el derecho es la libertad del hombre.